Presentamos Entrevista. Efectivamente estamos con la asambleísta Jimena Peña. Posiblemente mañana se votan ya las denominadas reformas electorales y eso nos convoca para este diálogo con nuestra invitada. Bienvenida, asambleísta. ¿Se ha definido ya la votación de estas reformas para el día de mañana? Así es, Fernando, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven. La semana anterior el presidente de la Asamblea tuvo una reunión con diferentes jefes de bancadas precisamente para hablar sobre lo que será la sesión del día de mañana en torno a la aprobación de las reformas al Código de la Democracia. Luego de la conversación que se mantuvo, hemos acordado que haya una votación por separado. Habrían 4 votaciones, una de la forma de votación, otra que tendrá pues el gran número de articulados de la reforma, cerca de 163 artículos con 6 disposiciones generales y 10 transitorias. Y luego de ello votaríamos el cambio de método. Estamos proponiendo ahora el método de Webster para la asignación de escaños y luego una sección de artículos que van encaminados hacia fortalecer la participación de las mujeres y la incorporación de jóvenes en las listas para elecciones. ¿Y cómo está el tema de la cantidad de votos? Es decir, ¿qué ambiente hay en la Asamblea para que esto se apruebe? Yo creo que hay un buen ambiente realmente dentro de la coalición que permitió la elección del presidente Alitardo. Tendríamos 78 votos, que es una mayoría. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo para sumar también a los legisladores independientes y a los legisladores de otras bancadas, como son la bancada social cristiana y la bancada de Revolución Ciudadana. Realmente hemos hecho todos los esfuerzos, los diálogos para incorporar también sus preocupaciones, sus alertas, de tal manera que esta reforma no sea aprobada solamente por los miembros de la coalición, sino que ojalá pudiera ser aprobada por unanimidad. Es decir, si mañana se vota y se aprueba, ¿estas reformas pasarían ya o se aplicarían en las próximas elecciones? Bueno, los tiempos lo permitirían. De hecho, luego de que la Asamblea aprueba la reforma, esto va a la Presidencia de la República, donde el presidente puede ejercer su rol de colegislador y vetar de manera parcial o incluso vetar por inconstitucionalidad de ser necesario algunos artículos. Nosotros consideramos que existirían los tiempos para procesar tanto un veto parcial como un veto por constitucionalidad. Esperemos realmente que, ojalá a medida de lo posible, no hayan observaciones y de haberlas, pues las mismas sean de carácter parcial para que puedan retornar a la Asamblea y en el máximo de 30 días este veto pueda ser procesado y finalmente las reformas vayan al registro oficial. Ahora, vamos desmenuzando algunas de ellas, quizá las que han tenido mayor prominencia, mayor exposición en los medios. A propósito de lo que está sucediendo en la justicia ecuatoriana, el caso Sobornos, que derivan de esta situación en la que se entregó recursos a un determinado movimiento político, ¿qué va a pasar con este tema? Es decir, ¿cuánto aportarán las reformas para que esto no se vuelva a dar nuevamente? Bueno, realmente hemos hecho un gran esfuerzo precisamente para fortalecer la norma y garantizar una política o procesos electorales limpios, transparentes, libres de corrupción. Se ha comprobado en estas investigaciones que algunas organizaciones políticas llevan una doble contabilidad y también se da, Fernando, porque realmente existe poca transparencia, incluso en el límite de gasto electoral. Para ponerle un ejemplo, lo que se gastaba para una campaña presidencial, lo que permitía la norma era alrededor de $1.900.000, cuando todos sabemos que una campaña electoral es sumamente cara. Entonces, por ejemplo, lo primero que hemos hecho es elevar el gasto electoral sin que eso implique, por supuesto, pues mayor número de fondos públicos, sino más bien transparentar esas donaciones que reciben los candidatos por parte de sus adherentes, simpatizantes y demás. Sí, pero el mecanismo es el que en este momento está en duda. Se hablaba de que a través de una cuenta bancaria... Así es, realmente son varios temas. En primer lugar, la transparencia en el gasto electoral, incrementar el techo para que se puedan reflejar esos aportes, luego establecer un sistema de contabilidad transparente que pueda ser de fácil acceso para todo el público, para que los movimientos y partidos políticos puedan transparentar toda su contabilidad. Además, se crea un sistema de interconexión de datos entre el Consejo Nacional Electoral, la UAFE, la Contraloría, la Fiscalía,
el Servicio de Rentas Internas, la Contraloría, todos ellos enlazados con el fin de identificar pues movimientos que puedan generarse de manera irregular durante los procesos electorales. De igual manera, la obligatoriedad de bancarizar los aportes dentro de las campañas electorales. Creo que esta reforma, Fernando, realmente nos invita a repensar la democracia del Ecuador, ¿no? Y las relaciones con el capital. Cómo nosotros garantizamos en efecto que hayan donaciones, pero que las mismas tengan también límites. Tal es así, por ejemplo, que se establecen porcentajes que pueden, de máximos que pueden hacerse a través de donaciones de personas naturales, a través del aporte que puede hacer el candidato también a su campaña, incluso las donaciones en especies, ¿no? La obligatoriedad de monetizarlas para que puedan ser también contabilizadas como gasto electoral, porque efectivamente lo son. Las donaciones en especie, por tanto, deben ser monetizadas por parte de los candidatos y organizaciones políticas. Además, una parte importante, Fernando, es la corresponsabilidad que existe en este momento, por ejemplo, con la norma vigente, los movimientos políticos o los candidatos dicen: nosotros no conocíamos de dónde procedían los fondos. Entonces, lo que se está estableciendo en la reforma es que no sea responsable de los fondos solamente la persona que firma las cuentas, el jefe de sino campaña, que sea el mismo movimiento político, el jefe de campaña y los candidatos que tengan en este caso una responsabilidad administrativa en torno al manejo de sus fondos de campaña. ¿En qué va a ayudar o cuál va a ser la diferencia con esto del cambio de método de asignación de escaños? Es decir, se pasa del método de Hong al método Webster. Mire, la aspiración de los legisladores es tener un método más proporcional que pues vaya a la par del porcentaje de votación que obtiene un partido político. Se ha visto experiencias en algunas provincias donde, pese a tener el 50% de votación, un partido político ha adquirido el 75% o más de la representación. La aspiración entonces es tener un método que nos permita acercarnos más a la proporcionalidad que establece la Constitución. Si bien tanto el método de Hunt como el método de Webster son métodos proporcionales, indudablemente el método de Webster tiene un mayor efecto de proporcionalidad. Entonces, precisamente lo que queremos es una distribución de escaños justa que vaya de la mano al porcentaje real que obtuvo en esa votación un partido político determinado. En pocos segundos se nos acaba ya el tiempo. ¿Por qué dejaron de lado algún mecanismo para evitar la denominada campaña anticipada? Lo que pasa es que el temor de algunos legisladores, de algunos sectores políticos, era que en el momento de establecer formalmente una campaña preelectoral, terminemos teniendo candidatos que tienen recursos para promocionarse dentro de la precampaña y en la campaña. Entonces, en ese sentido, más bien creo que hemos optado por lo conservador, más bien dejar como está. Por supuesto que queda sancionada la precampaña, es decir, ningún candidato puede hacer precampaña porque va a tener sanciones fuertes que puede incluir la suspensión de sus derechos políticos y lo ideal es, insisto, que se respeten las normas. Gracias a Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Vamos a hacer una pausa. Al volver, Javier estará entrevistando al abogado Eduardo Ayala, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. No se vayan, ya volvemos.